Todo septiembre, las donas al 2x1. Mr. Donut presenta. Gracias por estar con nosotros. Estamos listos para la entrevista de esta mañana. Antes quiero comentarles que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas llegaron hasta la Asamblea Legislativa para brindar explicaciones sobre los atrasos, digamos, ¿no? Retrasos en la construcción del sistema de transporte de nuestro país, el sistema integrado del área metropolitana. Además, revelaron que el valor del pasaje se dará a conocer en los próximos meses. Veamos a continuación la llegada de los funcionarios del Viceministerio de Transporte y, por supuesto, del Ministro de Obras Públicas a la comisión respectiva de la Asamblea. Uno de los puntos más cuestionados en la construcción del CITRANS es el valor económico que tendrá abordar los buses articulados. La respuesta a la pregunta se podría conocer a finales de noviembre, aseguraron las autoridades de Obras Públicas. En esa fecha se podrá dar a conocer la manera en que el Estado favorecerá a la familia salvadoreña con una nueva forma de aplicación del subsidio, especialmente dirigido a jóvenes estudiantes, a personas, hombres y mujeres adultas mayores y personas con discapacidad. Gerson Martínez llegó a la Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa, donde fue citado para explicar por qué el llamado innovador proyecto está atrasado, pero prefirió enfocar sus declaraciones en las etapas que reflejan avances. Efectivamente, se les ha informado que el tramo 1 al 100% y en uso, el tramo 2 a más de un 96%, el paso a doble nivel de las 50 de 4 carriles al 100% y en servicio, el paso a doble nivel del Boulevard del Ejército hacia el Boulevard Venezuela también concluido y en servicio. Sin embargo, el ministro fue cuestionado por Arena debido a los atrasos en la construcción. El ministro realmente ha dejado mucho que desear en esta presentación que ha hecho el día de ahora. No ha contestado ninguna de las preguntas que le hemos hecho y si ha dado contestaciones han sido parcializadas, no ha sido bien franco con los salvadoreños. Tenemos 48 meses para poder terminar la obra del gobierno, tienen 32 meses nomás hasta ahorita, que es el 66% del tema de la obra ejecutado. Entonces estamos a plazo, los 48 meses no se han cumplido. El CITRANS ha sufrido 2 atrasos para ser entregado a la población. La última promesa del gobierno es que los buses articulados iniciaran operaciones en diciembre, fecha establecida para que el proyecto de construcción concluya. Con imágenes de Ever Ábalos, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Fedecases, somos todos para uno y uno para todos. Presenta. Así es, presentamos al viceministro de Transporte, Nelson García, con quien vamos a conversar sobre este tema, sobre esta visita que ayer hizo incluso el ministro de Obras Públicas, pero que estuvo también usted, viceministro, acompañando al ministro de Obras Públicas en el tema del CITRANS. Pues sí, la verdad es que hay bastantes dudas, ¿no? Sobre este tema, sobre cómo va a desarrollarse o cómo va a comenzar a operar el CITRANS. A ver, de los titulares que andan por ahí en los medios de comunicación, el CITRANS operaría sin finalizar la terminal, es uno de los más recientes que han recogido los medios de comunicación. Se supone que comenzaría a operar el CITRANS sin que esté terminada la terminal principal que está ubicada en Soyapango, eso es lo que publican algunos medios. Se habla también de la tarifa del CITRANS que se dará a conocer en noviembre. El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, dijo a los medios de comunicación que el CITRANS no está estancado, que va a comenzar a operar en Navidad, como dijo, ¿no? Va a ser un regalo de Navidad, dijo el vicepresidente de la República. Niega, obviamente, que la obra esté abandonada y también otro de los titulares, por ejemplo, MOP seguirá plan de intervenir más corredores del área metropolitana de San Salvador. Pero un tema que también es importante es el tema de la plataforma tecnológica que va a salir en los próximos días a licitación, que tiene un plazo más o menos de 190 días para ser entregada por quien gane esa licitación de la plataforma tecnológica. Eso lo publicó recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo, si mal no recuerdo. Tengo el dato, el CITRANS ya refleja, dice, algunos atrasos, pero también dice textualmente la licitación para adquirir la plataforma tecnológica para poder operar el CITRANS, el sistema del área metropolitana de San Salvador, otorga 18 meses de plazo para desarrollar a una empresa que gane la compra, es decir que prácticamente esta plataforma se supone que quedaría fuera, ¿no? Y sería integrada después para operar el CITRANS. Pero bueno, el viceministro del Transporte tiene más explicaciones y detalles sobre esta situación. Viceministro, muchas gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Romeo. Bienvenido. Gracias. Bueno, hay varias preguntas. Una de ellas es, ¿va a comenzar a operar el Citrams sin la terminal principal, ¿no? Que es la que ha creado de alguna manera, digamos, controversias y dificultades, porque hay una empresa que tenía a cargo la construcción de esta Citrams, que es una empresa de capital mexicano y que al final no la concluyó. Se está en el término de terminar el contrato con esa empresa y sacar una nueva licitación para que finalice la construcción de esa empresa. ¿Es cierto esto? Bueno, Viceministro, ¿cómo está la situación? De hecho, Romeo, es conocido de todos que en la parte constructiva de la terminal hemos tenido dificultades con la empresa que se le adjudicó la obra, la ganó en una licitación y ha tenido, dijéramos, problemas y ha tenido, dijéramos, deficiencias para poder concluir la obra. Sin embargo, yo creo que es importante recoger parte de las declaraciones que hacían los diputados el día de ayer, Romeo. En primer lugar, porque se aclaró de que el contrato de préstamo es un contrato de préstamo que tiene un periodo de ejecución de 48 meses, y eso es así. Y hoy por hoy van transcurriendo 36 meses con un avance global del 85%, un avance de ejecución financiera del 81%. En la última evaluación del BID del día 17 de septiembre, la semana pasada, lo definió como un proyecto satisfactorio. Falta un año, ¿no?, para que vence entonces este contrato. El préstamo, o sea, la ley que rige o lo que nos obliga es precisamente el préstamo. Sin embargo, nosotros nos hemos exigido como gobierno. O sea, cuando se dice, mire, y algunos que lo dicen con una, dijéramos, una posición bastante racional, algunos medios que lo plantean, y otros que lo hacen con mucha, dijéramos, malicia, y algunos, dijéramos, malintencionados, sobre que ha habido, dijéramos, un atraso. El tema, y les explicamos el día de ayer, que una obra compleja como esto, que tiene que ver con cambiar y transformar el transporte, que lo utiliza el 78% de las personas en nuestro país, es una tarea compleja. Y así es de complejo todo, o sea, no solo cuando hablamos de la complejidad, no solo el hecho de las calles, sino el hecho de la forma de operar, el hecho de la forma de organizar, de ejecutar la obra. Es intervención en la capital de nuestro país. Y por lo tanto, como gobierno nos hemos exigido, hay una preocupación de parte del vicepresidente, del ministro, de este viceministerio, sobre darle al ciudadano lo más pronto posible esta obra. Y por lo tanto, hemos avanzado. Y como dice el BID de una manera satisfactoria, son pocos los proyectos en América Latina que tienen a esta altura los avances que nosotros tenemos con 36 meses de ejecución. Hemos avanzado el 85% en global de toda la obra y un 81% en ejecución financiera. O sea, cuando uno lo ve y los técnicos que dijéramos que manejan este tipo de cosas saben de que no es fácil hacer lo que hemos hecho. Por supuesto, creo yo, que una de las cosas que nosotros debemos de asumir autocríticamente es el hecho de querer, dijéramos, darle una solución a la gente. Y a partir de eso, exigirnos y tratar de acelerar las cosas. Como lo hicimos así, entonces queda la impresión de que nos hemos atrasado en la ejecución del proyecto, aun cuando legalmente tiene una ejecución de 48 meses. O sea, a ver, viceministro, ¿no reconoce las autoridades que ha habido un retraso entonces? Bueno, realmente el BID, y yo te quiero decir, la evaluación del 17 de diciembre, perdón, de septiembre del BID de la semana pasada, es que es satisfactorio la ejecución del proyecto, una ejecución financiera del 81%, en el 66% del tiempo que llevamos de ejecución del proyecto, el 100%. Son 48 meses, hemos transcurrido 36 meses y en eso hemos ejecutado el 81%. Claro, faltan 12 meses, ¿no? Según el término establecido por el contrato. Exacto, faltan 12 meses. Sin embargo, nosotros nos exigimos salir mucho más antes. Y es una exigencia propia, o sea, es cómo lograr llevarle un beneficio lo más pronto posible al ciudadano. Y creo que eso ha sido como el pecado nuestro, el querer resolver un problema para la gente, para los ciudadanos, y por supuesto ha sido utilizado por algunos de forma electoral, de forma, como decía, maliciosa. Sin embargo, nosotros seguimos avanzando y como decía ayer el vicepresidente, el proyecto es mucho más grande
qué es lo que se pueda plantear. Oiga, viceministro, ¿fue un error haber establecido fechas de repente? Porque ha habido 2 fechas en que se ha hablado de la inauguración de este proyecto, ¿no? Y no han sido cumplidas, digo. Bueno, yo creo que el ¿será tema... que el gobierno no midió realmente los tiempos en que se iba desarrollando esta obra? O sea, realmente sí medimos los tiempos, pero hay cosas que no pudimos prever, como que la terminal de integración, por ejemplo, de Soyapan. O sea, nosotros, tal y como las otras obras que veníamos desarrollando, que fueron desarrolladas de forma limpia, pensamos que también la terminal. ¿Y qué ocurrió? Que tuvimos un tropiezo con una empresa que no es un problema nuestro, porque al final es una empresa que ganó una licitación y que no pudo hacer una obra. Entonces, por lo tanto, claro, nosotros cargamos con eso, cargamos con la deficiencia de la empresa de no haber ejecutado la obra en tiempo, aun cuando fue la primera que comenzó. Entonces, ¿qué ocurre? De que los tiempos sí se calcularon bien. Lo que no se pudo, dijéramos, prever es que alguna de estas empresas pudiera tener un inconveniente como la que lo tuvo en la terminal de integración de Soyapango, Romero. A ver, voy a aclarar un dato, ¿no?, que es importante. La licitación fue lanzada, la licitación de esta terminal, de esta plataforma tecnológica, fue lanzada el 17 de este mes, tengo entendido, bueno, según lo reportan algunos medios de comunicación. Quiero aclarar eso porque es importante. Apareció, dijéramos, en un medio que iba a durar 18 meses. 540 días. ¿Qué es lo que ocurre? El contrato y los términos de referencia para la plataforma tecnológica, esa va a estar ejecutada, porque quiero decirte que ya se compró todo el equipo. O sea, el centro de control, que es un lugar donde van a estar las pantallas y todo el control de la operación del sistema. Ese tiene una duración de 90 días. ¿Qué es lo que ocurre? La contratación de la empresa es por 18 meses, porque la empresa debe dar un acompañamiento permanente, no solo capacitar a los que van a estar en el centro de control, sino un acompañamiento permanente por 18 meses. O sea, no es el hecho de que el contrato y la construcción o la colocación de todo el equipo dure 18 meses, no, eso dura 90 días. Pero es la empresa la encargada de instalar este panel de control. No solo instalar, sino acompañar durante 1 año y medio a los operadores nuestros, de tal manera que cualquier situación que ocurra, ellos deben de ser responsables de inmediatamente resolver, de ajustar y de eso. Entonces, claro, ahí digo, como dices, hay una planteamiento, dijéramos, que como que va a durar 18 meses la construcción del centro de control, y no, dura 90 días, pero el resto del tiempo, dijéramos, incluso antes de eso, hay periodos de capacitación, periodos de acompañamiento, periodos de que deben de dejar, dijéramos, a nuestra personal con el conocimiento adecuado de todo lo que es un centro de control. Porque exactamente así se publica, dice, la licitación para adquirir la plataforma tecnológica para poder operar el sistema integrado del transporte del área metropolitana de San Salvador, otorga 18 meses de plazo para desarrollarla a la empresa que gane la compra. Y no es cierto eso. Bueno, es que es cierto. ¿Desarrollarla o asesorar también a la gente? Lo que ocurre es que todo el proceso, a la empresa no se puede decir, mire, yo la contrato por 3 meses para que la instale y después siga capacitando. No, yo la contrato por 18 meses. Claro, el periodo de colocación de todo el equipo, que te decía que parte del equipo ya está, dijéramos, en el viceministerio, resguardado, la colocación de eso dura 90 días, pero dijéramos, el hecho de capacitar a todo el personal, el hecho de acompañar al personal, la responsabilidad de la empresa es por 18 meses, de tal manera que la empresa, antes de irse, pueda dejar sin ninguna duda, con el conocimiento pleno, a todos los operadores del centro de control para que ellos desarrollen sus propias habilidades posteriormente. Vamos a hacer la pausa comercial correspondiente, regresamos en breve conversando con el viceministro de Transporte. Bueno, hay que preguntarle así a secas, ¿no?, al viceministro. ¿Continúa vigente la fecha del fin de año, Navidad, como dijo el vicepresidente de la República, para que comience a operar el Citrams? Y estará terminada la terminal, ¿no? La terminal que está precisamente en litigio, digamos, en este momento, que está estancada en este momento, o no sé si el término es el correcto, pero que bueno, que es el centro de la controversia, porque fue de alguna manera, digamos, este trabajo abandonado por la empresa mexicana. Bueno, en primer... ¿Hacemos la pausa? Sí. Hacemos la pausa. Tenemos que hacer la pausa, regresamos. Fedecases, somos todos para uno y uno para todos, presentó.
Le preguntamos a algunas personas, precisamente le dijimos a Francisco Godoy que se fuese a un tramo del CITRAM para preguntarle qué piensa sobre esto y vamos a escuchar a continuación la opinión de estas personas y también que las escuche el viceministro, ¿no? Para luego de nuevo tener una reacción de él en torno a este tema del CITRAM y lo que están pensando los salvadoreños y salvadoreñas. Francisco, adelante con las opiniones. Si CITRAM hiciera todas las carreteras como deben de ser, magnífico. Pero para mí, para empezar la carretera, no está bien la calle. El precio del transporte, del nuevo CITRAM, el nuevo sistema de los nuevos buses que van a implementar, el pueblo más que todo está con la pregunta cuánto va a costar, cuántos buses vamos a tener que agarrar para trasladarlos de Sayapango, de San Bartolo, hacia la ciudad de San Salvador, a nuestros centros de trabajo, porque hay muchas incógnitas, muchas preguntas. ¿Va? Ahorita no lo hemos usado todavía, no podemos decir, va. Pero el proyecto, ¿usted conoce más o menos cómo va a ser? Bueno, yo estoy optimista, va, no sé, va. Pero lo que estamos pensando es sobre la tarifa, va, que muchos dicen un precio y nadie sabe, pues, pero entonces esa es la cuestión, va. Sí. Pero esperamos que sea para bien, pues. Sí, va por buen camino. ¿Por qué? Pues por los hechos que se han visto, se ve claro que va a ser para bien de todos. Sí, para ustedes. Para nosotros, más que todo. Malísima, mal planificado, mal diseñado, mal todo. ¿Por qué? Porque empujan a un lado, empiezan en una zona, después se van para otra y no terminan en la zona, entonces este bloqueo de carros nunca termina. No se ve una respuesta del gobierno acerca de si podemos, qué opción más, aparte del CITRAM, porque como pueden ver, las calles solo las han hecho y están paralizadas. No se ven ni los buses, pues. Bueno, los buses no se pueden ver porque no está terminado, ¿no? O sea, porque no ha iniciado el CITRAM. Pero ahí hay varias preguntas, viceministro de la Población. Bueno, realmente cuando uno escucha a los ciudadanos, ¿qué es lo que hay? Hay, en cierta forma, alguna duda. O sea, no hay una actitud negativa del ciudadano, sino una actitud de decir, mire, ¿cuánto va a costar? ¿Cuándo va a empezar a operar? Como decía, mire, ¿dónde están los buses? Por supuesto, yo creo de que eso para nosotros es un parámetro que nos permite saber de que con la prontitud hay que iniciar todo un proceso de comunicación en el sentido de poder informarle al ciudadano cómo opera. Decía alguien, mire, yo no sé cuántos buses voy a agarrar de Ilopango para el centro, etcétera. Todo ese tipo de cosas, dijéramos, son las que hacen exitoso un proyecto como este, o sea, una integración tarifaria, una integración física del proyecto. Por supuesto, hay personas que dicen, mire, estamos esperando que opere para saber cómo es. Un señor decía, mire, lo que pasa es que las calles no las han hecho bien, empiezan en un lado, terminan en otro. Por supuesto, es un proyecto que se hace de forma, dijéramos, escalonada, no se puede hacer de una vez. Sin embargo, creemos de que la opinión del ciudadano es bastante positiva, no hay una actitud negativa contra el proyecto, más bien es una actitud de escepticismo, de duda sobre cuándo va a costar y cómo va a ser. Yo creo que eso es lo que la tarea nuestra de explicarle al ciudadano y al concluir, dijéramos, la infraestructura, poder hacerlo. Y me hacías una pregunta y me decías que si se mantiene la fecha de inauguración, ¿no? que ha dicho el vicepresidente de la República. Vicepresidente, yo lo mencionaba hace poco, Romeo, hay una preocupación de todo nuestro gobierno, del presidente, del vicepresidente, del ministro, nuestra, sobre echar a andar ya, dijéramos, este proyecto. Y sobre esa base nosotros nos estamos también exigiendo, porque quiero decirte de que aun cuando los periodos que nosotros tenemos legalmente son mucho más amplios, lo que tratamos es de exigirnos para salir con el proyecto lo más pronto posible. Entonces, todo, dijéramos, indica, y lo que estamos trabajando, nos hemos, dijéramos, puesto en disposición toda la musculatura del Ministerio de Obras Públicas, del Viceministerio, para que lo que el vicepresidente ha planteado sea una realidad
y tengamos un proyecto funcionando. Claro, hay algunas dudas que me decías, mire, ¿cómo va a ser con la terminal? O sea, nosotros estamos prácticamente y ayer lo explicábamos en la Asamblea Legislativa, concluyendo un contrato con una empresa que por A o B razón no logró concluirlo. Lo estamos haciendo de forma tal que la empresa se responsabiliza de todo lo que ha construido. Hay que pasar por ahí primero, concluir el contrato, finiquitar el contrato con esa empresa y volver a licitar una nueva empresa para terminar la terminal. Es correcto, Romeo, ese es el proceso. Eso no es fácil, ¿no? O sea, hemos avanzado, estamos ya, dijéramos, como de los 100 metros, ya corrimos 495 metros, estamos a 5 metros de concluir eso. Hemos trabajado, el personal del Ministerio, el Viceministerio de Transporte, la unidad ejecutora ha trabajado mucho en esto y prácticamente hemos concluido ese proceso. La empresa ha aceptado, dijéramos, no incurrir en ninguna demanda futura por esto, lo ha firmado. Tiene conocimiento la Fiscalía, la Corte de todo este proceso, porque hay que consultar a las instituciones y hemos hecho un inventario de toda la obra construida para pagar esa obra, porque no se han hecho los desembolsos financieros a la empresa, hay que pagar las multas y las penalidades que la empresa tiene, debe de garantizar o establecer las garantías de buena obra, de buen diseño que requiere, o sea, es todo un proceso, pero hemos llegado al final ya de suscribir un documento donde por mutuo acuerdo se concluye. Ministro, si nos ponemos un poco más prácticos, digamos, a ver, para la Navidad faltan 100 días, ¿no? Yo por eso siempre he dicho, mire, cuando usted dice fechas y cifras, se complica. Yo recuerdo un ministro que dijo aquí, en tantos días yo les bajo los homicidios a tal %. Pues no fue cierto, ¿no? Claro. Pero digo, faltan más o menos 100 días, un poco más de 2 meses para que llegue la Navidad, a propósito de la promesa. Es imposible que la terminal de Soyapango esté terminada en ese plazo. O sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Todos los términos de referencia que estamos construyendo para concluir la terminal, quiero decir que ya se construyó la parte más delicada de la terminal. O sea, ya tiene incluso infraestructura, techado, ¿verdad? ¿Qué es lo que le falta? Le falta la pista, le falta un túnel por donde las personas van a transitar. En los términos de referencia se está estableciendo que la empresa que se le adjudique la obra, lo primero que construye sea la pista. ¿Por qué? Porque es lo que necesitamos para poder operar lo más pronto posible esa terminal. De tal manera que estamos haciendo términos de referencia que nos permitan hacer operativa la terminal aún no concluida, dijéramos, en los meses posteriores. De tal manera que tenemos la infraestructura, las estaciones, los carriles segregados, tenemos los buses, ¿verdad? Por supuesto, tenemos las empresas operadoras con mucha experiencia, como Sino 29, que opera Transmilenio en Colombia, más de 15 años de hacerlo. O sea, toda la parte esa, y esa parte tenemos que, por supuesto, resolverla. Trabajamos arduamente 12, 13 horas al día para salir con todo. Y por supuesto, la exigencia que nos estamos haciendo, Romeo, es que, tal y como el vicepresidente lo planteó, pues podamos tener operando un sistema a finales del año. ¿Quiénes están trabajando ahora? Si la empresa mexicana esta obviamente no está haciendo su labor ya, ¿quiénes están trabajando? Bueno, hay empresas que están trabajando en obras, dijéramos, adicionales que fueron sugeridas por el Ministerio de Medio Ambiente en el estudio que se hizo y por supuesto se está trabajando en una caja de retención de agua lluvia, muros perimetrales, etcétera. Hay un trabajo que actualmente se está desarrollando en la terminal para poder ir creando aquellas condiciones que nos permiten que cuando llegue la otra empresa, pues con mucha rapidez pueda concluir lo que falta. Viceministro, ¿ustedes qué le responden a aquellas personas que dicen, miren, el Citrams tiene problemas de origen, ¿no? Por ejemplo, estos carriles que quedan, digamos, bien estrechos, toda la matriz del transporte que va a ser diseñada, el recorrido de los nuevos buses, la entrada, la conexión de estas rutas de buses con el Citrams, todo ese tema que ha sido criticado de alguna manera, principalmente por un medio de comunicación, lo hemos visto, ¿no? Pero digo, ¿hay señalamientos de que el Citrams de origen tuvo un mal diseño? Bueno, realmente, Romeo, no ha tenido un mal diseño. Quiero decirte que
los estudios para poder ejecutar este proyecto se iniciaron en 1997. Se han hecho 16 estudios, de los cuales nuestro gobierno o a partir del gobierno anterior hemos hecho nada más 6 estudios. El resto de los 16, que son 11 estudios, fueron elaborados por los gobiernos anteriores, y los diseños y los trazos fueron, se han ido madurando las ideas, que no son algunas, dijéramos, como te decía, producto de los últimos estudios, sino que son productos desde 1997. Por supuesto, hizo 10 estudios el gobiernos anteriores, pero nunca ejecutaron, dijéramos, absolutamente nada. Nosotros hemos hecho esos 5 estudios, con eso completamos todos los estudios y por lo tanto no existen fallas de origen. ¿Qué es lo que hay? Hay una concepción sobre que el transporte colectivo tiene prioridad sobre el transporte particular, y la concepción que ahora, dijéramos, es la que todos manejamos, es que quien tiene la prioridad es el transporte, dijéramos, particular y no colectivo. Sin embargo, hay que recordarnos que en el transporte colectivo se transportan alrededor de 78 personas de cada 100. Entonces estamos hablando que la mayoría de ciudadanos y ciudadanas se transportan en el transporte colectivo, valga la redundancia, y por lo tanto tienen prioridad en la carretera. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tratando de rescatar un concepto en el cual el transporte colectivo tiene una prioridad, porque ahí va la mayoría de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, y por lo tanto tienen derecho a tener un viaje mucho más corto, comodidad, seguridad, orden, eficiencia, y eso es lo que estamos llevando. Viceministro, ¿usted está al frente de la obra ahora mismo? Bueno, nosotros, es el Ministerio de Obras Públicas el que está al frente, ¿verdad? Por supuesto, el ministro como el coordinador normativo de toda esta obra, mi persona como coordinador general, hay una unidad ejecutora, tenemos el acompañamiento y el apoyo técnico del Viceministerio de Obras Públicas, que con su experiencia constructiva está aportando, o sea, hemos puesto al servicio de este proyecto toda la musculatura que tiene el Ministerio de Obras Públicas para poder salir, y por supuesto hay que tener confianza que vamos a salir. A ver, vamos a hacer unas preguntas que son prácticas, mire, a propósito de algunos mensajes que estamos recibiendo. Y esto creo que la gente tiene mucha razón, ¿no? Es lo que podría esperar, la cotidianidad que podría esperar, digamos, una vez entre en vigencia el Citrams. Yo creo que ya se lo han preguntado también, y ustedes han mencionado que tienen un plan alterno. ¿Qué va a pasar cuando un bus o carro tenga desperfectos mecánicos, dice, con un solo carril? Obviamente se refieren, por ejemplo, a lo que sucede en la Alameda Juan Pablo II, lo que podría suceder, ¿no? Donde el carril queda bien estrecho, digo, para los particulares, y de repente presume uno que puede quedarse un vehículo ahí y va a ser un atascamiento. ¿A eso se refiere la gente sobre esta pregunta? Bueno, por supuesto, estas son parte de los problemas técnicos que tenemos o que ya tenemos solución para ello. O sea, generalmente en estos proyectos lo que hay son intercepciones y bahías, y un servicio que debemos de tener de forma permanente de grúas en diferentes puntos de todo el tramo, para poder auxiliar a aquellas personas que hoy tienen esa dificultad. ¿Y cómo entraría la grúa para bueno, precisamente hay bahías, ¿verdad? Por ejemplo, recordémonos que hay carriles de adelantamiento, hay bahías en todo lo que es el bulevar, hay intercepciones que quedan abiertas porque hay que ir de norte a sur, y por ahí entra la grúa, por ahí sale la grúa, y eso, dijéramos, así se resuelve en todos los lugares, y dijéramos en el mundo donde funcionan este tipo de proyectos. Y por supuesto esto no ha sido, dijéramos, ningún inconveniente para que no funcionen, al contrario, sino que esto pues es una solución a un posible problema que se pueda ocasionar en los carriles. Hace poco, viceministro, tuve aquí al alcalde de San Miguel, Will Salgado, y me hablaba, porque no puedo también dejar de preguntar sobre este tema, ¿no? Sobre el tema de, dijo, ¿por qué quiere ganar la alcaldía el FMLN en San Miguel? Dice, porque quiere poner en marcha también un Citrams en San Miguel. Decía incluso que ya había de alguna manera un estudio que decía que el Citrams iba a pasar por la arteria principal, que es la Roosevelt, si mal no recuerdo, ¿no? En San Miguel, y decía, han venido a hacer mediciones, he consultado a las personas y lo que tiene en mente el gobierno es construir un Citrams aquí en San Miguel, y estoy totalmente en desacuerdo con eso, ¿no?
¿Existe algún plan para construir otro modelo como el de San Salvador en San Miguel? ¿O es, digamos, una declaración sin fundamento del alcalde? Bueno, en primer lugar, yo quiero decir de que como gobierno estamos obligados a resolver los problemas del transporte en todo el país, Romeo. O sea, nuestra obligación como gobierno es resolver los problemas de transporte de tal manera que los ciudadanos que se utilizan el transporte colectivo lo hagan de manera segura, eficiente, lo hagan de manera, dijéramos, ordenada. Sin embargo, hoy por hoy, todo el esfuerzo del gobierno es el área metropolitana de San Salvador, o sea, es construir, terminar la obra, que ya nos queda muy poco para este primer tramo, iniciar en estos próximos 5 años, Romeo, la segunda etapa, que sería de la 33 hacia Santa Tecla, y el tiempo no nos da para más. O sea, decir que vamos a ir a construir un Citrán en San Miguel, Santa Ana, Sonsonate, pues no es cierto. O sea, no es cierto. Lo que sí es cierto es que estamos obligados a resolver los problemas de transporte. Y, por supuesto, en San Miguel algo tenemos que hacer para ayudarle al ciudadano y resolver, y como gobierno lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero es mentira que se esté pensando construir un Citrán. Bueno, si no hemos salido de San Salvador, no hemos comenzado la segunda etapa, si solo San Salvador tiene 6 tramos, estamos en el primero, el segundo es de la 33 hacia Santa Tecla, después hay que seguir de Soyapango a San Martín, después hay que seguir de Apopa a San Marcos, o sea, eso posiblemente llevará, no sé, 15 años el poder terminar todo este diseño, porque no es un diseño para 5 años, es un diseño que tiene una visión de ordenar todo el área metropolitana de San Salvador, como es cualquier ciudad o capital moderna en el mundo, que trabaja para resolver los problemas de sus ciudadanos, que es lo que hoy nosotros estamos haciendo. Entonces, quiero decir categóricamente en San Miguel no va a haber hoy por hoy ningún Citrán, vamos a resolver lo del área metropolitana de San Salvador. A ver, hablemos un poco sobre los concesionarios, viceministro del Citrams. ¿Y quiénes son? ¿Cómo van a operar? ¿Qué nivel de participación tienen esas personas que van a operar el Citrams en la capital? Bueno, ¿cómo se ha conformado esto y quiénes están, digamos, fuera de esto, se quedaron fuera de esto? Realmente nosotros no hemos excluido absolutamente a ningún empresario de transporte del área metropolitana de San Salvador, sino más bien hemos abierto las puertas para que todos sean, dijéramos, puedan participar en operación del Citrán. ¿Cómo es que surge la idea de la organización y de la participación de los actuales operadores en este sistema? Y lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Se creó una sociedad donde está la mayoría de empresarios de transporte del área metropolitana de San Salvador, que se llama Cipago. Sus presidentes son los, son los presidentes de las gremiales de transporte que operan, o las principales gremiales de transporte que operan en el área metropolitana de San Salvador. De tal manera que lo que han hecho es que se han asociado la mayoría de sus agremiados, de tal manera que hoy tenemos alrededor de unos 342 agremiados de transporte que reúnen alrededor un poco más de las 400, 2.600 concesiones del área metropolitana de las 4.600 que hay. O sea, ahí hay, hoy por hoy la mayoría sigue estando aperturado para que todos ingresen, tienen la posibilidad y la condición para ingresar, porque la condición para ingresar es que sean empresarios de transporte y tengan concesiones, no puede ser cualquier persona. Ellos son la participación de los actuales operadores de transporte que tienen mayoría en este esfuerzo, tienen una participación protagónica en esto. Su presidente es el presidente de COSET, don Miguel Ángel Díaz Castaneda, que es el presidente actual de COSET y de Cipago. También hay un operador, con carácter internacional, que es C99. ¿Quién es C99? C99 es una empresa colombiana que tiene 15 años de operar Transmilenio en Colombia, pero también opera en México, opera en otras ciudades
del Suramérica y tiene, dijéramos, la expertise, el conocimiento de operar sistemas BRT como es Transmilenio, que ha sido, dijéramos, como un referente a nivel mundial de cómo operan este tipo de sistemas. Y está el operador tecnológico del sistema de recaudo que sube. Estas tres empresas conforman lo que se llama Sipago Citran, que son los actuales, dijéramos, operadores conjuntamente con las empresas que cada una tiene una especificación dentro de la operación del Citran. Vamos a hacer la pausa comercial. Pregunta sencilla, así lo pone la persona que está a través de las redes sociales, que es Marielos Valencia. Dice, pregunta simple y que no se responde claramente, dice. ¿Cuándo, fecha, va a comenzar a funcionar el Citrams? La gente dice, quisiera, ¿no? Más bien que se le dijera, mire, el 23 de septiembre, que ha dicho el vicepresidente de la República, en Navidad. ¿Cuándo es Navidad? Pues ustedes lo saben. Vamos a hacer la pausa, regresamos. Bueno, estamos de regreso. Pues sí, antes de ir a la pausa comercial, lo decía, ¿no? Preguntaba una persona, ¿cuándo? A lo mejor la gente quiere escuchar, digo, y yo vuelvo a decir que eso de las fechas es bien complicado, ¿no? Así con fecha, digo, mire, jueves tanto de diciembre comenzamos a operar. Lo que ha dicho, e insistimos, lo que ha dicho el vicepresidente es que va a ser en Navidad y que se mantiene, dice usted, viceministro, esa fecha, ¿no? Para que comience a operar. Por supuesto, lo que yo he planteado es que, tal como lo dijo el vicepresidente, el ministro también ha mencionado algunos aspectos importantes sobre esto, es cómo lograr cumplir esa meta, y estamos trabajando y hemos dicho que tenemos toda la musculatura del ministerio, del viceministerio de Transporte, para que los ciudadanos lo más pronto posible puedan tener. Y eso, o sea, no tendrá que ser después de que el vicepresidente ha planteado que va a operar, que será a finales de diciembre. Otra pregunta, dice la pregunta del millón. ¿Cuál creen ustedes que es la pregunta del millón? ¿Ah? Es la el tarifa, precio, ¿no? Es la tarifa. La tarifa, y dice una persona precisamente cuál será el precio del pasaje del Citrams, que no se ande con rodeos, dice. Bueno, no sé en primer lugar si es el viceministro el autorizado o es el ministro o si hay una fecha. Pero la gente tiene razón, ¿no? Cuando dice, mire, sí, yo lo que quiero saber es, 1, ¿cuándo va a comenzar a operar? 2, ¿cuánto me va a costar el pasaje en el Citrams? Bueno, de hecho el día de ayer lo dábamos a conocer, Romeo. Nuestro compromiso es que en la segunda quincena de noviembre los ciudadanos de nuestro país van a conocer el pliego tarifario. Además de eso, no solo el pliego tarifario, sino también aquellos beneficios que va a tener la familia salvadoreña, la focalización del subsidio, el transporte en estudiantes, en personas de la tercera edad, en personas con discapacidades, de tal manera que podamos darle, dijéramos, a estos sectores beneficios a partir del nuevo sistema. Por supuesto, un sistema accesible para todas aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. No solo eso, sino que un sistema con, digamos, amigable con el medio ambiente, los buses con motores Euro 3, un combustible totalmente diferente al que hoy tenemos, con una reducción de azufre bastante importante, que son parte de los beneficios que vamos a tener. Entonces queremos decirlo, un poco de paciencia, tengamos confianza. Lo que estamos haciendo es en función de las personas, de todos los que utilizan el transporte colectivo y por supuesto también de las personas que utilizan con transporte particular, porque se van a ver beneficiadas. Así es que, Romeo, la segunda quincena de noviembre damos a conocer tarifas, en ese momento vamos a conocer fechas exactas de funcionamiento, que tendrá que ser, como ha dicho el vicepresidente de la República, antes que concluya este año. Muy bien, vamos a saludar a Tony Cabezas, viceministro, porque entiendo que va a una misión a Brasil también para terminar de afianzar, digamos, algunos aspectos importantes con esa nación que es de donde vinieron los buses articulados, o están viniendo los buses articulados, pero vamos a aprovechar el enlace con la Radio 109 para hablar precisamente sobre esa misión que va a Brasil en los próximos días. ¿Cuándo va a Brasil? A partir del domingo, del 28 al primero. Tony Cabezas está listo. Tony, un gusto saludarte. Te anticipaba cuando comenzábamos este programa
Hechos AM, que íbamos a conversar hoy con el viceministro del Transporte, Nelson García. Buenos días. Puma Máxima, con su promoción aditiva Te Gana, presenta. Buenos días, Tony, ¿cómo estás? Estamos listos ya para escuchar tus preguntas. Tony, si me dijo qué interesante va a estar la entrevista porque tengo varias preguntas sobre eso. Bueno, me acabo Vamos de a ver, confirmar alguna aquí. probablemente ya las haya contestado, pero a ver, escuchamos. Buenos las días, principales. viceministro, qué gusto Buenos saludarlo. días, Tony. Ya Buenos días. nos confirmó nuestra coordinadora que estará con nosotros en la media tarde, ¿verdad? Así es, así es. Muy bien, entonces voy a ir anticipando un par de preguntas. He escuchado, no sé si es un rumor, de que no han terminado todavía el C-Trams y ya están pensando en un cambio de diseño. ¿Me lo puede confirmar, por favor? Bueno, no hay ningún cambio de diseño, Tony. Ajá. Se mantiene el diseño. Recordémonos que este diseño es parte del contrato de préstamo, que es ley de la República, y por lo tanto no puede cambiarse. Ok, perfecto. Y lo otro es, entiendo que la terminal de Soyapango, porque el vicepresidente de la República ha dicho que para diciembre esto tiene que estar ya funcionando, pero no va a estar lista la terminal. Entiendo que eso va a comenzar pues a medio vapor. ¿No le parece demasiado atrabancado, como decimos los salvadoreños, o improvisado un tema que ya de por sí ha generado muchas molestias y atrasos? Bueno, de hecho, no, Tony, le explicaba a Romeo que el tema nuestro es que nos hemos exigido mucho, o sea, como gobierno nos hemos exigido en función de resolver los problemas de los ciudadanos. Y creo que eso nos ha puesto en una situación de trabajar muy aceleradamente en esto. Por supuesto, todo el diseño de la empresa que entrará a construir o a terminar de construir la terminal va a ir orientado a que sea una terminal que se pueda operar, ¿verdad? Sin que tenga ninguna deficiencia en ese aspecto operativo. Así que tenemos confianza, Romeo, que lo que estamos haciendo va orientado a eso. Les pedimos un poco de paciencia, un poco de confianza de que las cosas saldrán bien. Cuando comience a operar la terminal en diciembre, o el C-Trams en diciembre, ¿en qué porcentaje de construcción estará esta terminal de Soyapango? Bueno, en este momento tiene un 51% de construcción la terminal. O sea, estamos hablando que los aspectos que les queda por construir son, y yo lo explicaba acá, lo que es la pista, ¿verdad? Que es prácticamente asfalto, ¿verdad? Lo que es el túnel de acceso, y por lo tanto nosotros consideramos que podrá estar, dijéramos, según nuestros cálculos, en los porcentajes ya casi, dijéramos, aspectos mínimos, concluyendo, dijéramos, la parte de la terminal. ¿Cuánto? ¿85? ¿90? Bueno, nosotros esperamos que estamos ahí por el 90%, un poquito más. Habrán algunos aspectos. Hoy estamos construyendo, bueno, se terminaron de construir algunos andenes, algunos aspectos ya como son los azulejos, baños, que tiene que ver con más estética de la terminal. ¿Puede garantizar usted que las unidades que se han adquirido como parte de todos estos consorcios que se han formado y todo lo demás están en buenas condiciones y no se han pues deteriorado con la no utilización de los mismos? Bueno, realmente no, Tony, recordémonos que es como cuando se compra un vehículo nuevo, generalmente pues uno lo puede tener en su casa, sabe que hay que arrancarlo cada semana, cada 4 días para lo puede utilizar de vez en cuando, y eso no significa de que se va a deteriorar, dijéramos, una unidad de transporte. Muy bien, bueno, vamos a dejar otras preguntas para la media tarde aquí en Radio 102.9. Romeo, hoy nos acompaña Ramón Villalta, director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia. No sé, Ramón, si desde ISD tienen alguna interrogante para el viceministro de Transporte con respecto al C-Trams. Un saludo al viceministro y a Romeo. Yo creo que es importante también aclarar en este proceso que se está en la etapa final del cierre del contrato con la empresa Cinimex, un proceso que tanto Funde como ISD le ha venido dando seguimiento por cuanto somos testigo social en el marco de la firma de los pactos de integridad. Estamos esperando la finalización del cierre definitivo del contrato para poder proceder nosotros a la etapa final de informe de este proceso
e iniciar, y estamos esperando ser convocados por parte del ministro y del viceministro para poder instalar ya como testigo social en el proceso de licitación, que este es un tema fundamental, que no tiene que ver estrictamente con la obra, sino con el procedimiento de transparencia que se le está buscando dar, y que, al igual que ocurrió con la Diego de Holguín en aquel momento, el nuevo proceso de licitación para la terminal del Citram se va a hacer con la presencia de testigo social desde el momento en que se inicia la licitación. En el anterior proceso lo iniciamos una vez, ya estaba contratada las empresas. En este caso vamos a entrar en el proceso de verificación de la manera como se lleva adelante la licitación y la contratación de la nueva empresa. Si bien es cierto, intervinieron ustedes cuando esto ya estaba avanzado, ¿cómo, qué opinión tiene el ISD de cómo ha funcionado hasta el momento el Citrams en el sentido de su construcción, los atrasos y toda esta situación? No, de hecho, en los informes que nosotros venimos presentando desde el mes de septiembre del año pasado, comenzamos a advertir que habían algunos elementos que la empresa Cinimex podían poner en riesgo el proceso de construcción mismo de la terminal. Se advirtió que era importante, más o menos allá a finales de octubre, que era necesario dar una extensión de plazo. Y en ese momento se extendió hasta el mes de diciembre, posterior hasta el mes de enero, pero creo que esto ha sido un proceso también de aprendizaje en el que nos hemos venido sentando con el ministro, con el equipo de trabajo del Citrams, mediante el cual se han tratado de tomar las medidas correctivas y de ajustar para que el proceso camine. Sin embargo, obviamente al final la empresa mostró totalmente las deficiencias, no ha cumplido, y eso fue lo que terminó llevando a la conclusión y al cierre de este contrato. Bueno, Romeo, mira tú. No, claro, eso es importante, el tema de la empresa, ¿no? De repente alguien podría decir, que nos está escuchando en ese momento, decir, bueno, se escogió mal a la empresa, tenía las capacidades suficientes o necesarias para construir y para entrarle, para ponerle diente a una obra como la que se le entregó, ¿no?, en licitación. Bueno, en primer lugar un saludo a Ramón, ¿verdad? Además el agradecimiento por el acompañamiento y bueno, esa acompañamiento ciudadano al proceso, que lo que busca es, dijéramos, darle transparencia a todo. Por supuesto, estamos todavía pendientes con un último documento, que es el cierre del contrato con Cimimex, que por supuesto lo vamos a entregar para que sea también supervisado, y agradecer desde este espacio ese acompañamiento de ISD a este esfuerzo por darle mayor, dijéramos, transparencia y estar, dijéramos, como orientando, sugiriendo en algunos casos algunos aspectos que han sido fundamentales y necesarios, dijéramos, para poder ir saliendo adelante. En el caso de Cimimex, por supuesto, nosotros en el ministerio hay una unidad que es la unidad de contrataciones, la UFI, se realizó todo un proceso de acuerdo a las normas BID y calificó, ¿verdad? Recordémonos que todo proceso en esto tiene la no objeción del BID, y cuando una empresa como esta, que es una empresa que tiene, dijéramos, un capital mixto español mexicano, presenta sus credenciales, pues lo que presentó era de que tenía el expertise suficiente para realizar esta obra. Y claro, ya cuando vemos a la hora, dijéramos, de los hechos, observamos todas las deficiencias que ya también Ramón las ha planteado, porque ellos han estado, dijéramos, acompañando y se han dado cuenta de que han habido problemas con empresas. Viceministro, así cortito, en honor a nuestros amigos televidentes, Ulises Rodríguez me pregunta, Romeo, con el respeto a tu gran programa, por favor, pregúntale al viceministro quiénes son los dueños de las unidades. Bueno, ¿quiénes serán los dueños de las unidades? Bueno, los dueños de las unidades son el consorcio Cipago, dijéramos, conjuntamente con las empresas operadoras C99, SUBE, que se han asociado para poder impulsar todo el proyecto. Cada uno con su especificación, uno tecnológico, otro operador y otros actuales operadores de transporte, que son, dijéramos, la presencia mayoritaria
o la O sea, el posición patrimonio dominante. será del consorcio. Será de ellos, ¿verdad? Por supuesto que son los actuales operadores de transporte que tienen la mayoría en este esfuerzo, ¿verdad? Gracias, Ramón. Gracias a ti, Tony, también por el enlace. Un saludo y será para un ti. gusto recibir al viceministro Nelson García acá en los estudios de Radio 109 en horas de la tarde para ampliar un poquito más sobre este tema del Citrams. Hasta entonces, y gracias Romeo, a ti también. Gracias, Tony, gracias, Ramón. Nosotros hacemos una pausa, regresamos. Puma Máxima, con su promoción aditiva te gana, presentó. Sí, gracias. Queremos decirle gracias al viceministro del Transporte también por haber estado con nosotros. Nos vemos el día de mañana. Viceministro, de nuevamente muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Romeo, y gracias a los amigos y amigas que nos han escuchado. Nos vemos mañana, es todo. Buenos días. Todo septiembre, las donas al 2x1. Mr. Donut presentó.